Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 290. Las prótesis están infravaloradas. Tras terminar mi trabajo de cirujano, no me quedó de brazos cruzados. No, después de tratar a Tonks, decidí actuar. Bueno, en realidad, no fui yo en persona, sino un clon el que se encargó de ir por lo que quería mientras mi verdadero yo se quedaba vigilando a Tonks. La nave estaba sellada a tal punto que ni siquiera mi habilidad de transformarme en sangre me permitiría atravesar las grietas. Simplemente no había ninguna abertura. Así que tuve que recurrir a otros métodos. Viaje y aparición. Esta última nunca me ha gustado demasiado, pero aún así había aprendido a usarla. Al parecer, en este mundo también existen psiónicos capaces de moverse a través del espacio, aunque son tan raros que parecen una leyenda. Cuando llegué a la estación espacial, ya no esperaba encontrar otra señal de vida aparte de los alienígenas que la invadieron. Tal vez quedaba alguna pobre alma vagando por ahí, pero no por mucho tiempo. Los alienígenas estaban devorando la nave a un ritmo alarmante, y ahora que no había nadie para detenerlos, su avance era imparable. Si las cosas seguían así, eventualmente llegarían a los motores y propulsores. Si eso ocurría, nuestra idea de viajar a su planeta de origen se volvería inviable. Fue entonces cuando tomó una decisión: crear un escuadrón de clones para enfrentar a los alienígenas por mi cuenta. Sorprendentemente, resultó más fácil de lo que imaginaba. Al estar solo y usando clones, podía desatar todo mi poder sin restricciones, sin preocuparme por nada, ni siquiera por mi propia vida. También fue el momento perfecto para probar las capacidades del poder sí. La capitana, como había prometido, cumplió su parte del trato después de evacuar a los demás y poner la nave rumbo a su destino final. No pude darme todo lo que quería, pero sí todo lo que estaba a su alcance. Gracias a esta nueva información, cuando los clones no estaban protegiendo sectores de la estación espacial o exterminando alienígenas, se dedicaban a estudiar cada fragmento de conocimiento que teníamos sobre el poder sí. Fue una gran aventura en solitario y bueno, con clones, pero se entiende. Pero volviendo al asunto principal, conseguí lo que fui a buscar. Me encontré con el mercader y compré un brazo robótico rosado para Tonks. Para ese momento, ella aún no había despertado, pero quería tenerlo listo para ella. Aunque no lo usara, al menos lo tendría como recuerdo y había notado su interés por la tecnología. El brazo no fue una simple compra. Pasé un tiempo trabajando con el mercader para encontrar el diseño perfecto. Además, le proporcionó la información que me había dado la capitana y le vendí toda la tecnología que encontré en la nave. Gracias a esto, tenía acceso a múltiples opciones de actualización. En cuanto al costo, bueno, y recurrí a métodos poco ortodoxos. Robé créditos de cadáveres y de distintos lugares de la estación. Era curioso cómo en esta misión espacial, los galeones ya no tenían valor y la moneda de cambio se había reducido a simples créditos. Por último, también me encontré con el archimago. Pero a diferencia del mercader, acceder a él fue mucho más complicado. La única razón por la que supe que pude encontrar fue gracias al mapa. Su ubicación no era fija. Flotaba en el espacio a lo largo de nuestra ruta y aparecía cada cierto tiempo. Logré enviar un clon equipado con un traje espacial hasta el satélite donde reside. Así descubrí que, al igual que el mercader, el archimago también había cambiado. Su torre mágica ahora era un satélite espacial, y el propio archimago había evolucionado en una inteligencia artificial conocida como Archmage, Mystic Authority Global Existence. A pesar de la transformación, la estructura de la torre, o mejor dicho, del satélite, seguía manteniendo su esencia. La diferencia era que ahora funcionaba con y para tecnología en lugar de magia. Allí aproveché la oportunidad para mejorar aún más el brazo robótico de Tonks. Era un brazo que, en forma, lucía exactamente como el de un humano, pero compuesto de metal, como si estuviera hecho de fibras musculares metálicas. Su color era un rosa chicle intenso con un brillo metálico, y en la parte superior, sobre una sección negra, tenía 3 pequeñas flores rosadas grabadas.
Ahora que lo pienso, se parecía un poco al brazo de Iron Man del MCU, pero más pequeño, delgado y con un diseño claramente femenino. Su tamaño era exactamente el mismo que el del brazo original de Tonks. Esperaba que le gustara. Tonks despertó a la mañana siguiente, fresca como una lechuga, pero con un brazo menos. Para este punto, la tensión entre nosotros se había calmado bastante. Lo supe porque, cuando necesitó un abrazo, pude dárselo. Fue un abrazo largo y silencioso, pero un buen comienzo. No es que todo estuviera bien, aún sentía su resentimiento, pero la distancia y la frialdad entre nosotros se habían reducido. Nuestra relación mejoró aún más cuando le presenté su brazo robótico. Pasó de una persona apagada y melancólica a un niño en Navidad. Le preguntó si quería que le hiciera crecer un brazo nuevo o si prefería el mecánico, y eligió este último, justificándolo con un simple solo hasta el fin de la misión. Cuando los demás vieron el brazo robótico de Tonks, quedaron asombrados y curiosos, pero sabían que no era buena idea provocar el lado oscuro de los psiónicos, así que se mantuvieron al margen, excepto Jexi. Ella se había distanciado de Tonks y de mí después de la última vez, pero ahora, sabiendo que íbamos a morir, simplemente se acercó sin miedo. Para ese momento, Tonks ya no era tan fría o cerrada, así que ambas comenzaron a charlar y, con el tiempo, se hicieron algo parecido a amigas durante estos meses de viaje. Así pasamos esos 3 meses, sin mucho más que hacer. Tonks probaba su brazo robótico constantemente, jugando con todas las mejoras que le agregué. Solo lamentaba no poder disparar libremente dentro de la nave. Hablamos más que en todo el tiempo anterior, sobre todo durante las comidas y en los habituales tiempos libres. No tocamos el tema de su madre, pero sí nuestra relación. Ella se dedicó a recordarme todos mis errores, no buscando respuestas la mayoría de las veces, solo desahogándose. En algunas ocasiones aprovechó su brazo robótico para romperme algunos huesos, con la excusa de que yo podía recuperarme sin problema. No es que el masoquismo sea lo mío, pero tenía que permitírselo. Después de propinarme una tortura digna, las cosas se aliviaron aún más, aunque no dejaba pasar la oportunidad de darme un buen puñetazo metálico si tenía la ocasión, pero, al menos, logré recibir un pequeño beso de su parte. Con nuestra relación reanudada, el viaje se volvió más llevadero. Tuve la oportunidad de enseñarle más sobre el poder sí y cómo actualizar nuestra magia. Yo mismo pude avanzar gracias a las pruebas con los clones, mientras que ella, bueno, necesitó mi ayuda activa para lograrlo, aunque en menor medida. Otra forma de venganza que Tonks descubrió y que realmente me dolió fue invitarme a mí y a Jexi a bañarnos juntos en el diminuto baño de la nave y pero nada más que bañarnos. Literalmente se lavaron mutuamente, con toda la sensualidad del mundo, mientras a mí solo me quedaba mirar, sin poder hacer absolutamente nada. Me amenazó con que si intentaba siquiera rozarla, todo el avance que habíamos logrado se perdería. Así que ahí estaba yo, con las bolas más azules del espacio conocido, viendo cómo se enjabonaban una a la otra sin que me permitieran tocar ni un solo cabello. Jexi tampoco terminó bien, porque Tonks se aseguró de que el contacto se limitará estrictamente a lo necesario. Pero la verdadera tortura llegó justo antes de que llegáramos a nuestro destino. Jexi, que ya era amiga de Tonks y conoció algunos de nuestros secretos, le pidió que me convenciera de hacerle un brazo robótico a ella también. Claro, si Tonks me lo pedía, no tenía razones para negarme pero ella decidió pagarme de una manera bastante cuestionable. Esa noche, en mi habitación, Tonks me dio la paja más dolorosa de mi vida con su brazo metálico. Al principio pensé que solo necesitaba aprender a controlar la fuerza, pero pronto me di cuenta de que no era falta de práctica y sino pura malicia. Me torturó con una garra de acero mientras yo resistía estoicamente, apretando los dientes y aguantando como todo un hombre. Jexi, sentada a un lado, nos miraba con una mezcla de confusión y fascinación, sin comprender del todo nuestra relación. Fueron 30 minutos de estrujamiento mecánico antes de que Tonks, finalmente, se apiadara de mí. Al ver una lágrima rodar por mi mejilla, decidí ajustar la presión y, con movimientos más cuidadosos, finalmente me dejó terminar. Pero la noche no había terminado. Tonks, con una curiosidad científica que solo ella podía tener en este contexto, quiso probar otras funciones del brazo y usó el coño de Jexi como banco de pruebas. Los resultados fueron excepcionales. Tan excepcionales que, cuando decidió probarlo en sí misma, su chillido de sorpresa retumbó por toda la nave.
Al final, ambas quedaron tiradas en la cama con los clítoris ardiendo e hinchados, mientras Jexi, entre murmullos incoherentes, me rogaba que le agregara las mismas funciones a su futuro brazo robótico. Supongo que mi modificación de alta tecnología terminó siendo mejor que cualquier vibrador en la galaxia. Fue un viaje largo, monótono y tenso. Ahora solo quedamos 12 de los 14 que llegamos a esta nave. Uno de nuestros compañeros, al igual que Tonks, estaba herido, pero no logró sobrevivir. Era un buen soldado, sabía lo que tenía, pero también entendía que nuestros recursos eran limitados y no quería desperdiciarlos en un hombre muerto. Por eso, no dijo nada y, al final, sucumbió a sus heridas en silencio. El otro caído fue un cobarde. La presión y el miedo a lo que íbamos a hacer fueron demasiado para él. No pudo soportarlo y terminó volándose los sesos. Mis clones hicieron un trabajo excelente contra los alienígenas. La parte de la nave que necesitábamos intacta permaneció así, lo cual ya era una victoria en sí misma. Además, mis estudios xenológicos y psiónicos dieron resultados interesantes. Realicé varios experimentos y pruebas, y ahora tengo una idea más clara sobre cómo ayudar a Petunia. El poder sí podría ser una alternativa viable a la magia, y como ya existen estudios previos sobre cómo despertar este poder en personas con potencial, tenía medio camino hecho. Solo me quedaba resolver el problema de las secuelas que estos métodos podían dejar. En fin, protegí la nave el tiempo suficiente hasta que finalmente pudimos ver nuestro destino. Un planeta. O algo parecido. No era tan grande, quizás del tamaño de la luna. Se veía oscuro, muy oscuro pero no creo que fuera por falta de luz solar. A lo lejos, se podía ver un sol, aunque un poco más distante de lo que sería ideal para la vida humana. La nave seguía avanzando a una velocidad peligrosa, algo que sentía durante todo el trayecto. Pero el impulso no era perpetuo, y sin la capacidad para mantener, nos movíamos solo con lo que quedaba de nuestra inercia. Dentro de la nave, la capitana y los marines que aún quedaban activaron los motores. Justo antes de que fuera demasiado arriesgado, nos separamos de la estación espacial. Fue un desprendimiento brusco, pero al fin dejamos atrás el lugar donde pasamos varios meses. Volamos hacia el planeta a una velocidad controlada, mientras, desde la nave, observábamos cómo la estación se acercaba lentamente al mundo oscuro y hasta que impactó. Fue casi artístico. El choque, la explosión, el temblor en la corteza planetaria y un espectáculo visual tan aterrador como fascinante. Sin embargo, nuestra suerte no fue tan grande como para que la estación destruya el planeta con su colisión. Así que nos tocaba terminar el trabajo. En la nave, llevábamos uno de los explosivos más poderosos que pudimos conseguir, capaz de hacer volar un planeta pequeño. No sabíamos si este mundo sería demasiado grande para nuestra bomba, pero era lo mejor que teníamos. El rumbo estaba decidido. Según los registros que obtuvimos, el planeta estaba plagado de túneles y cavernas, un laberinto subterráneo que se extendía por kilómetros. Nuestra última misión era descender lo más profundo posible y detonar la bomba en el núcleo y con el riesgo de encontrarnos con la mayor cantidad de alienígenas que hayamos visto jamás. Y, posiblemente, muchas más variedades de las que conocemos. Mientras descendíamos, todos se preparaban, armándose hasta los dientes con más armas de las que podían cargar. La atmósfera dentro de la nave era densa. Algunas tenían expresiones de absoluta desesperación, otras de nerviosismo o determinación. Los únicos que no parecíamos afectados éramos Tonks y yo. Nosotros solo suspirábamos con alivio y porque estábamos a punto de terminar con esto. Capítulo 291. Hacia el núcleo. La nave descendió al planeta oscuro en silencio, o al menos lo intentó. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos, más entrecerraba los ojos. Mis habilidades me permitían sentir la verdad oculta en este mundo. Por un momento, pensé que se trataba de una colmena gigantesca, pero al estar lo suficientemente cerca, lo sentí con claridad, y la sorpresa se reflejó en mi expresión. Mi mano, que sujetaba la de Tonks, la presionada con fuerza por instinto, lo que hizo que ella también se pusiera nerviosa al verme. Poco a poco me relajé de la sorpresa inicial y volví a la serenidad, pero Tonks aún no se calmaba. Sabía que cualquier cosa capaz de sorprenderme de esa manera no era algo normal. Durante ese instante, nos encontramos en una paz armoniosa, así que nuestra relación estaría bien, al menos hasta que volviera de ver a su madre y recordara todo vívidamente. Me quedé serio mientras pensaba en cómo resolver lo que teníamos frente a nosotros, por lo que no hice ningún comentario cuando la nave tocó tierra y la compuerta se abrió.
Todos llevábamos trajes espaciales que nos permitirían sobrevivir en esta atmósfera habitable por un tiempo, el tiempo suficiente para completar la misión. La capitana iba al frente, seguida por los marines espaciales, con Tonks, Jexy y yo en la retaguardia. Algunos llevaban explosivos, entre ellos yo, aunque los tenía guardados en mi inventario. Todo parece tranquilo, comentó alguien por el comunicador. Demasiado tranquilo, respondió la capitana, observando la oscuridad del planeta. Entonces, siguiendo su instinto y a pesar del riesgo, disparó una bengala. El brillo repentino iluminó los alrededores y, en ese instante, todos nos quedamos helados. Ocultos en la penumbra, caminando lentamente hacia nosotros, un mar de alienígenas acechaba. La luz solo fue el detonante. Aquellas criaturas, que hace momento avanzaban con sigilo, se activaron al unísono y comenzaron a saltar, correr y reptar hacia nosotros con una velocidad aterradora. Se movían como una ola gigante, dispuesta a devorarnos. Protego Totalum. Grité, generando una esfera de energía mágica que nos cubrió a nosotros y a la nave. En cuestión de segundos, la barrera se volvió negra por la cantidad de criaturas amontonándose sobre ella. Madre Santa, murmuró un marino espacial con miedo en sus ojos. Desde el interior del escudo, observábamos las diversas criaturas que nos rodeaban. Algunas eran tan pequeñas como una taza, mientras que otras eran tan enormes como camiones, chocando contra la barrera con furia. Respira hondo para tomar fuerzas. Moví mi varita con movimientos bruscos y poderosos, y una gran llama surgió, envolviendo el escudo. Este desapareció de inmediato, liberando el fuego ardiente, que redujo a cenizas a todo alienígena que se acercara. ¿Eso es Fiendfire?, preguntó Tonks, reconociendo la magia que había visto tan pocas veces, pero que siempre le había parecido aterradora. Sí, y aunque es difícil de usar, respondió frunciendo el ceño. No es que me faltara control, de eso tenía de sobra, pero el problema era el combustible. El Fiendfire se alimenta de magia, por lo que usarlo en el mundo mágico es peligroso pero aquí no había magia. Solo unos pocos de estos alienígenas tenían poder sí, y su energía se consumía rápidamente para alimentar las llamas. Bueno, había una gran fuente de poder sí cerca, pero no me atrevía a quemarla todavía. Salté y, con la habilidad del traje espacial, floté por un instante mientras alzaba mi varita. Controlé el fuego en un gran torbellino ardiente que se expandió a nuestro alrededor con rapidez, similar a la técnica que Dumbledore usó en la cueva de los Inferi. Casi todos los alienígenas, excepto aquellos con una resistencia innata al fuego, fueron reducidos a cenizas al instante, despejando un enorme espacio a nuestro alrededor. Los que lograron sobrevivir estaban cubiertos de sus propios cuerpos carbonizados. No sería difícil eliminarlos. De hecho, poco después comenzó a escucharse los disparos de los marines, asegurándose de que ninguna criatura seguía moviéndose. Aterricé en el suelo, un poco agitado y agotado. Era la primera vez que usaba toda mi magia en un solo hechizo, pero había demostrado ser efectiva. Claro, solo había utilizado mi magia de mago, que era bastante, pero no había tocado mi magia de sangre. No pensaba gastarla aquí y no aún, sabiendo lo que realmente habitaba en este planeta. Luego de eliminar a la horda alienígena, sabía que aún quedaban muchos más, pero se habían replegado. Y lo peor de todo, sabía por qué. Mi esencia de druida me permitía hablar con los animales. A medida que evolucionaba, mi conexión con la naturaleza se expandía, permitiéndome comprender no solo a las bestias, sino también a las plantas, los ríos y las montañas. No es que pudiera entablar una conversación con cualquier roca o corriente de agua, pero sí captar sus estados y emociones más básicas, o eso supuse que eran. De todas formas, mantenía esa habilidad mayormente apagada para no verme abrumado por las voces y la información innecesaria. Sin embargo, tras cierto punto de evolución, a mi habilidad le fue difícil seguir mejorando, por lo menos hasta que recientemente alcanzó un nuevo nivel. Fue cuando logré entrar en contacto con estos seres alienígenas. Al principio, fue como con Elise. Solo percibía emociones difusas, una vaga impresión de sus intenciones, salvajes y depredatorios, nada más. Pero ahora, por primera vez, los entendía. No se habían retirado por miedo. Nos estaban cercando, preparando una emboscada. Y, lo más inquietante, su interés estaba puesto en mí y en Tonks, que nos acercáramos, que entramos. Nos habían percibido nuestra extrañeza y eso nos quería. Estamos a salvo por ahora, dije solemnemente, ocultando la verdad, pero tenemos poco tiempo antes de que vuelvan a atacar.
Bien, preparen las cargas. Debemos detonar este lugar, ordenó la capitana. Vamos a dividirnos en grupos y adentrarnos en las cuevas según el mapa obtenido. Al menos uno de nosotros debe llegar lo suficientemente profundo para que la explosión sea efectiva. Disponíamos de 5 cargas explosivas, las únicas que pudimos traer. Avanzar juntos sería lo más seguro, pero había un problema. Los mapas solo cubrían una pequeña parte del exterior, la exploración limitada de los pocos que habían venido antes. Nadie sabía si un solo camino nos llevaría lo bastante hondo en el planeta. Por eso, el plan era dividirnos. Cada grupo tomaría una ruta distinta, avanzando lo más lejos posible antes de detonar su explosivo. Yo iré con Tonks, anunció, comenzando a caminar con ella. Llevaba conmigo 2 de las 5 cargas. Voy con ustedes, dijo Jexi, dudosa. Sabía que este planeta, aunque parecía desolado, ocultaba una plaga aterradora. No me opuse y le indiqué que nos seguiría. Nadie nos detuvo. Éramos el grupo más fuerte y el que tenía más posibilidades de llegar más lejos. Encontramos una cueva y, tras encender las linternas, nos adentramos en ella. Era enorme, lo bastante amplio como para avanzar erguido sin problemas, pero aún así tenía una atmósfera opresiva. Tonks comenzó a inquietarse, en parte por mi expresión seria y en parte porque notaba los cambios en mi cuerpo. La ira hizo que mi musculatura aumentara, expandiéndome dentro del traje. Por suerte, su diseño era lo suficientemente avanzado como para adaptarse sin romperse ni volverse incómodo. De mi inventario sacaba pequeñas porciones de comida y las ingería dentro del casco, consumiendo distintos alimentos de manera estratégica. Al mismo tiempo, cargaba mi magia de sangre de forma constante. Pero había algo más, algo que Tonks no podía percibir: la música que resonaba en mi mente. Ella sabía que me estaba preparando para algo grande. Su mano se aferró con más fuerza a su varita mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad, inquietos, temiendo que algo surgiera de las sombras para abalanzarse sobre nosotros en cualquier momento. Caminamos un buen tramo hasta que algunos pequeños alienígenas perdidos saltaron sobre nosotros, pero las armas de Jexi y Tonks fueron suficientes para acabar con ellos. Nos adentramos por cualquier túnel que pareciera descender, atentos a los momentos en que algunos sectores empezaban a derrumbarse. También vimos una especie de alienígenas diminutos moviéndose como hormigas en dirección hacia abajo, lo que llevó a Tonks a deducir que se dirigieron hacia el centro del planeta y que podríamos seguirlos. Poco después, un temblor sacudió el lugar. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para estremecer la caverna, y las chicas miraron hacia atrás con el semblante tenso. Todos sabíamos lo que significaba. Nuestros compañeros habían detonado sus explosivos y sin éxito. ¿Crees que alguien más lo logrará además de nosotros?, preguntó Tonks con una pizca de esperanza. No, y ya están todos muertos, respondió con sinceridad. Podrías haberme mentido y quizás la capitana aún sobreviva hasta que lleguemos, dijo refunfuñando, aunque su expresión traicionaba su desánimo. De repente, una enorme criatura serpentino topo emergió del suelo frente a nosotros, pero tras recibir varios disparos, se hundió en otro túnel y desapareció. Las chicas observaron el agujero que dejó, un túnel oblicuo y profundo que se ramificaba en otras galerías. Tal vez podamos bajar por aquí, nos ahorraría camino, sugirió Tonks, aunque pude notar su incertidumbre. Me miró buscando confirmación, prefiriendo dejar la decisión en mis manos. Sí, bajemos, asentí y avancé en dirección al túnel, pero antes me dirigí a nuestra compañera. Saqué un pequeño vehículo de transporte para que lo montamos y acelerar nuestro viaje. No lo usamos antes debido a la complejidad del terreno, pero en esta línea recta sería fácil de manejar. Por supuesto, tendríamos que guardarlo si el camino volviera a complicarse. Jexi, si no quieres morir, quédate cerca de Tonks y nunca muestres intención de detenernos o retrasarnos. Si es posible, que parezca que deseas que lleguemos más lejos. Rojo B. Bueno, asomando con nerviosismo. Jexi, siempre habladora, ahora permanecía en silencio. Sentía la opresión del lugar y no tenía intenciones de desobedecerme. Sabía que probablemente moriría aquí, pero al menos intentaría retrasarlo lo más posible. Por cierto, no toquen las paredes. O nada, si pueden evitarlo, añadí. Red, ¿qué está pasando?, preguntó Tonks al escuchar mi advertencia. Esto es demasiado fácil. Es cierto, apenas nos han atacado y cuando lo hacen, huyen o mueren demasiado rápido, coincidió Jexi, cada vez más inquieta. Y nunca encontramos un callejón sin salida.
¿Y si lo hacemos, un alienígena destruye la pared o algo se derrumba y nos abre otro camino? Continuó Tonks, sintiéndose cada vez más incómoda. Así es, nos están abriendo camino a propósito, afirmó, complacido de que Tonks lo hubiera anotado. ¿Por qué?, preguntó confundida. Vamos a destruirlos. ¿Nos llevan a una trampa? ¿No nos estamos dirigiendo al núcleo del planeta? Nos llevan al núcleo, pero sí, es una trampa, asentí. ¿Y qué hacemos?, dijo, sosteniendo su varita con más fuerza y tensando su brazo robótico. Seguirles la corriente, respondí, sin dejar de potenciar mi magia de sangre. Tonks solo se puso más nervioso ante mis palabras, pero su determinación no flaqueó. Si yo decía que íbamos directo a la trampa, entonces eso debíamos hacer. Seguramente tenía un plan. Continuamos avanzando, observando cómo el entorno dejaba de ser meramente rocoso para volverse más y orgánico. Tentáculos surgían de las paredes y, cuando los destruíamos, convenientemente revelaban nuevos caminos hacia el interior. Podíamos oír cómo hordas de alienígenas pasaban cerca de nosotros, cerrando cualquier posible ruta de escape. Todo parecía preparado para inducirnos psicológicamente a seguir un solo camino. Y lo que dije sobre Jexi era cierto. Si no permanecía entre Tonks y yo, ya habría sido eliminada. Más de un intento de asesinato se dirigió contra ella, pero la salvamos cada vez. Una vez que quedó claro que no la abandonaríamos, los ataques contra ella disminuyeron considerablemente y aunque eso no disipó la tensión en el aire. Capítulo 292. Eso. La sensación de opresión se volvía más intensa cuanto más profunda avanzábamos, pero suponíamos que ya habíamos recorrido al menos más de la mitad del camino. Los túneles se regresaron más extraños, al igual que las criaturas que habitaban este lugar. También notamos restos de maquinaria y de diversos seres que no parecían pertenecer a la misma especie que estos alienígenas. Posiblemente visitantes y o víctimas anteriores. Es por allí, dijo Tonks, señalando una de las entradas entre las múltiples bifurcaciones que se nos presentaban. Lo presento, es una corazonada. No es así, negué mientras intensificaba mis poderes. No es por allí. Pero sentí que, respondió ella, confundida. Algo dentro de ella le decía que ese era el camino correcto. Sí es el camino correcto, pero no es una corazonada, explicó. ¿Recuerdas las clases de oclumancia? Úsala. Tonks me miró sin entender, pero lo intenté. Y en cuanto lo hizo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sus ojos se abrieron con terror. No se había dado cuenta de que ciertos pensamientos que no eran suyos habían invadido su mente. ¿Qué fue eso?, preguntó temblando. La invasión mental había sido tan sutil que resultaba aterradora. Jexi, a su lado, no parecía notar nada raro. Algunos de estos alienígenas tienen habilidades psiónicas, pero hay uno en particular que es increíblemente poderoso. Nos está guiando, ya sea por las buenas o por las malas, explica. Es tan fuerte que debería estar entre los 100 psíquicos más poderosos. Yo no siento nada extraño, comentó Jexi con tranquilidad. ¿Quieres tener sexo conmigo?, pregunté de arrepentimiento. Te aviso que me gustó lo rudo, muy rudo. Saldrás muy lastimada. Sería genial. Cuando terminemos esta misión, podemos hacerlo, respondió ella, emocionada. Digo ahora. Podemos parar un rato y hacerlo. Rojo no, sería peligroso. Deberíamos seguir adelante. Cuando todo termine, podemos hacerlo sin parar, pero ahora, se negó sin dudarlo. ¿Ves?, le dijo Tonks. Sí, respondió, comprendiendo al fin. Está bien, Jexi, sigamos adelante, le dije, observando cómo la manipulación mental la mantenía completamente enfocada en llegar al centro del planeta junto a nosotros. Por eso mismo Tonks sacó una vincha especial que se coló en su cabeza, era un objeto que potenciaba poderes psiónicos además de tener cierto nivel de defensa mental, lo que alivió mucho su situación que continuaba empeorando. Tonks, aún tensa, sacó una vincha especial y se la colocó en la cabeza. Era un artefacto que potenciaba las habilidades psiónicas y proporcionaba cierto nivel de defensa mental. En cuanto lo hizo, su situación mejoró un poco, aunque la presión psíquica seguía aumentando. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte se volvía la invasión mental. Tonks se lamentó de no haber estudiado más profundamente la oclumancia. Mientras tanto, Jexi continuaba sin notar nada extraño. Se sintió emocionada por estar tan cerca de completar la misión, incluso si sabía que iba a morir.
Sus pupilas dilatadas eran una señal evidente de la influencia que ejercían sobre ella. Yo, en cambio, no tenía ningún problema. Mi mente ya era un absoluto vacío incluso para los magos más poderosos del mundo mágico. Y aunque esta entidad psíquica era increíblemente fuerte, no podía penetrar en mi mente. Nuestro camino se volvió cada vez más complicado a medida que nos acercábamos al centro. El vehículo se volvió completamente inútil en los últimos kilómetros, obligándonos a caminar durante horas. Pero al final, llegamos casi al destino. Las criaturas alienígenas habían dejado de aparecer hacía casi 2 kilómetros. Bueno, en realidad antes, pero a lo que me refería era que, además de las paredes orgánicas que nos rodeaban, no quedaba ni un solo rastro de ellas. Como si jamás hubieran pisado este lugar. Como si estuvieran a una distancia inimaginable de aquí. A poca distancia, se alzaba una enorme entrada que conducía al núcleo del planeta. Era un alivio saber que todo estaba por terminar. Llevábamos más de un día de viaje entre caminatas y conducción, y la única razón por la que aún nos manteníamos en pie era la tensión del momento, y los estimulantes que habíamos consumido. Cuando crucemos ese arco, es posible que se asusten, advertí. Nunca se detengan, pero muévanse lo más lento posible para ganar tiempo. ¿Qué sucede? ¿Qué hay allí?, preguntó Tonks, con la voz cargada de nerviosismo. El alivio que había sentido al saber que estábamos cerca del final se desvaneció en un instante. Ya lo verás. Solo haz lo que te digo. Mientras sigamos avanzando, quizás tengamos algo de tiempo para hablar y reaccionar. Así que mantente alerta, dije, y al mismo tiempo, con mensaje, le transmití un pensamiento extra. Y vigila que Jexi no cause problemas. Incapacítala si es necesario. Finalmente, llegamos al gran arco de piedra y, al atravesarlo, lo vimos. Gracias a la tenue luz que emanaba de ciertas zonas, pudimos contemplarlo con claridad. El núcleo del planeta. O mejor dicho, lo que solía ser el núcleo. Frente a nosotros, inmensa y monstruosa, se encontraba una masa carnosa que palpitaba por secciones. Se extendería en todas direcciones, conectado con el planeta mismo como si fuera su médula espinal. ¿Qué es eso?, balbuceó Tonks, paralizado por el miedo. La abrumadora presencia de aquella cosa la aplastaba. Su oplumancia, que hasta ahora había sido su defensa, era como una delgada hoja de papel a punto de rasgarse. Su mente estaba al borde de la contaminación. La única razón por la que seguía consciente era porque la mayor parte de la invasión mental estaba dirigida a mí. Jexi, en cambio, ya estaba completamente perdida. Su mirada vacía, su respiración errática. Apenas podía pensar. Solo seguía caminando porque Tonks la arrastraba del brazo. No puedo responderte con certeza, dije, sin apartar la vista de aquella monstruosidad. Pero si tuviera que arriesgarme, diría que esta cosa es el cerebro detrás de los alienígenas. Tonks me miró sin entender. ¿Recuerdas cuando te dije que no tocaras las paredes? Continuar. Esto ya no es un planeta. Esta cosa se lo ha comido todo. Lo ha consumido por completo. Este mundo es solo una cáscara vacía que oculta a la criatura que se expandió en su interior. ¿Quieres decir que tiene el tamaño de todo el planeta?, exclamó, horrorizada. Sí. Y probablemente solo se detuvo porque, si seguía creciendo, habría perdido su encubrimiento. Si este planeta hubiera sido más grande, también lo habría devorado. Mientras hablaba, mi mente procesaba un sinfín de posibles estrategias. Yo siento que quiero tocarlo y abrazarlo, dijo Tonks con un tono soñador, aunque en su interior el miedo la consumía. Sabía que esos pensamientos no eran suyos. Solo resiste un poco más, le dije, liberando mis auras. Aunque no tenía ninguna especializada en resistir influencias mentales, el alivio que sintió fue suficiente para evitar que terminara como Jexi. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó mareada. A pesar de haber recuperado algo de control, seguía sintiéndose extraña. ¿Qué vamos a hacer? Seguramente desea nuestra magia y poder. Sabe que somos diferentes, y por eso nos codicia, respondí, mientras observaba cómo la gran masa carnosa comenzaba a cambiar. Seguíamos caminando lentamente, tratando de ganar tiempo, cuando una visión aterradora se presentó ante nosotros. De aquella monstruosidad surgió algo que solo podía describirse como un cráneo humanoide. No era del todo humano, pero la similitud era innegable. Sin embargo, no era un cráneo real, sino una forma creada deliberadamente, quizás para atraer nuestra atención, apaciguarnos o quién sabe con qué propósito.
Tonks ya casi no podía contenerse. Ya fuera el miedo o la contaminación mental, la visión de aquellos ojos brillantes que parecían atravesar su psique la desestabilizó. Con toda la fuerza de voluntad que le quedaba, se aferró con desesperación a mi ropa, la única conexión que la mantenía consciente. ¿Qué haremos y? Preguntó en un tono pausado, como si estuviera sumida en un sueño. Lo he estado pensando desde que sentí su presencia, respondió. Consideré acumular todo mi poder y lanzar el Avada Kedavra más poderoso de la historia, capaz de matar a un planeta viviente pero lo descarté. No sé si funcionaría, si mi poder sería suficiente, o si simplemente no le afectaría. Si fallaba, quedaría indefenso. Luego pensé en el Fiendfire y su poder psíquico es inmenso, pero si actuaba rápido tal vez no podría contrarrestarlo. Sin embargo, esta criatura parece haber absorbido atributos de todos los alienígenas que hemos enfrentado, y algunos desconocidos. Si ha desarrollado resistencia al fuego y logra comprender el Fiendfire antes de que lo consuma, sería catastrófico, explicó con calma, cada vez más seguro de la estrategia a seguir. ¿Entonces y qué? Preguntó Tonks con dificultad. Recurriremos a consumibles únicos, similares al que me hizo follar con tu madre, dije con frialdad. Tonks ni se inmutó. Su mente estaba tan sometida en este punto que no parecía notar nada extraño en mis palabras. Prepárate, Tonks. Intentaré protegerte, pero evita que esto te afecte por completo, puede ser imposible. Nos acercábamos al cráneo. Bueno, en términos de escala, probablemente seguíamos a más de 100 metros de distancia, pero la criatura empezó a inclinarse hacia nosotros. La ira se intensificó hasta que un humo rojo comenzó a emanar de mi cuerpo. Era difícil alcanzar este nivel de poder. Requería una enorme concentración, más aún cuando planeaba liberar múltiples habilidades simultáneamente. Pero ahora no era un problema. También utilicé envidia. Lo que copié con ella fue la capacidad de pensamiento del monstruo frente a mí. Un ser capaz de controlar millones de criaturas debía poseer una capacidad de procesamiento impresionante y ahora, ese poder era mío. En ese momento, liberé mi aura de lujuria en su máximo esplendor, dirigiéndola directamente hacia la criatura. El ambiente parecía congelarse por un instante antes de extremarse con violencia. Un rugido recorrió el lugar cuando el enjambre alienígena que antes nos cerraba el paso enloqueció. Las criaturas comenzaron a correr frenéticamente en mi dirección, desesperadas por reproducirse conmigo. Sin embargo, fueron detenidas y expulsadas. Su amo se los prohibió. No porque estuviera preocupado por mí y bueno, casi. Esa cosa quería absorbernos, asimilarnos o parasitarnos. No lo sabía con certeza, pero pudiendo comprender su lenguaje, entendí que mi aura y mi esencia de lujuria la habían afectado. Un ser capaz de consumir mundos enteros ahora solo deseaba una cosa y reproducirse conmigo. Era aterradora su manera y lo que vino después fue aún peor. El cráneo se deshizo en múltiples fragmentos y se apartó, revelando cómo la masa carnosa se abría. De su interior emergieron innumerables tentáculos y apéndices, extendiéndose hacia mí con intenciones que no quería imaginar. Me estremecí, y Tonks y Jexy también. Ambas parecían haber recuperado el sentido. Con mi aura liberada, la criatura enfocó toda su atención en mí, dejando de invadir sus mentes. Claro, ahora ellas sufrirían los efectos colaterales de mi aura de lujuria. No era tan intensa en ellas porque no estaba dirigida a su psique, pero sus cuerpos la resentían. Tonks estaba muy excitada. Su propio cuerpo la instaba a saltar sobre mí, pero ella, habiéndolo experimentado antes y grabando mis palabras, apenas lograba contenerse. Jexy, en cambio, parecía una perra en celo, a punto de lanzarse sobre mí. Al menos ahora era consciente, pero su cuerpo no respondía a su control. Tonks hizo lo que pudo para sujetarla mientras yo seguía avanzando hacia la criatura. Activé mi control de sangre, pero no para potenciar mi ira, mi lujuria ni mi envidia. Los tentáculos me envolvieron y me elevaron, llevándome al interior de esa cosa. Pero yo ya estaba a medio camino en otra transformación y usando hambre sobre mí. Tonks miró con terror cómo fui devorado por esa entidad. Los tentáculos me rodeaban, envolviéndome en una prisión de carne. La criatura se cerró, ocultándome de la vista. Sola con Jexy, Tonks solo pudo rezar por mi supervivencia. Para mí, todo se volvió negro. Pero entonces, apareció el mensaje que esperaba. Habilidad adquirida. Esencia de la gula, la I, como se ha activado por primera vez la habilidad severa potenciada. Capítulo 293. El cuarto P.
Tonks no sabía qué estaba pasando, pero por un instante sintió que su excitación se redujo lentamente. No solo ella, Jexi también experimentó lo mismo. Al mismo tiempo, la masa carnosa a su alrededor comenzó a contraerse de manera irregular, perdiendo la coherencia que antes tenía. La esencia de la gula, al ser adquirida por primera vez, se había potenciado enormemente, elevando su poder en varios niveles. Sin embargo, este crecimiento desmedido provocó un desequilibrio. Otras esencias como la ira y la lujuria perdieron temporalmente su influencia. Si todos tuvieran un nivel similar, podrían coexistir en equilibrio, pero en ese momento, la gula dominaba por completo, suprimiendo a los demás. El ente alienígena se había liberado de la influencia de la lujuria, pero esa no era la razón principal de su reacción descontrolada. Aunque el aura hubiera desaparecido, la excitación ya generada debería haberlo mantenido enfocado en su objetivo. Sin embargo, otro problema mucho más grave lo estaba afectando. Drenar vida. No usaba esa habilidad desde hacía mucho tiempo, principalmente porque en la mayoría de los combates la técnica de absorción de sangre era más rápida y efectiva. Pero drenar vida tenía una ventaja. No se limitaba a seres con sangre. Su rango de acción era más amplio, y ahora lo estaba aprovechando al máximo. Los tentáculos más pequeños que me sujetaban perdieron sus fuerzas y se marcharon instantáneamente, quedando inertes y cayendo sin vida. Otros, aún conectados al núcleo de la criatura, se sacudían frenéticos, como si su propio cuerpo no comprendiera qué le estaba ocurriendo. La esencia de la ira, aunque debilitada, aún me fortalecía lo suficiente para resistir la presión de aquel ser abominable. Tonks observaba con horror cómo la inmensa masa alienígena convulsionaba, mientras todo el entorno orgánico se retorcía como si estuviera sufriendo una agonía indescriptible. Las paredes, el suelo y el techo, todos los hechos de carne viva, vibraban violentamente, golpeándose contra sí mismos y contra las estructuras metálicas rocosas del lugar. El poco suelo estable que quedaba del planeta se estaba fragmentando en pedazos. Un enorme trozo de escombro cayó del techo, obligando a Tonks a saltar con Jexi en brazos para evitar ser aplastadas. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, un sonido gutural y aterrador retumbó detrás de ellas. El enjambre. A través del mismo arco por el que habían entrado, una marea interminable de criaturas alienígenas se precipitaba hacia ellas con un frenesí incontrolable. Eran incontables, desesperadas, dispuestas a arrollarlas sin importar las consecuencias. Tonks sacó su varita e intentó conjurar un muro de fuego para repelerlas, pero las criaturas estaban tan desquiciadas que se lanzaban contra las llamas sin dudarlo, quemándose vivas en su frenesí. Justo cuando parecía que no había escapatoria, una onda de energía estalló frente a ellas, y una sustancia verdosa les cubrió junto con un escudo protector de magia. ¡Rojo!, exclamó Tonks al ver al pelirrojo, que llevaba puesto solo un casco espacial para recibir oxígeno. Solo un clon respondió con una sonrisa fugaz. Mi cuerpo real sigue dentro de esa cosa. Rápido, síganme. Tenemos que salir de aquí. Extendí mi mano y detoné el escudo, lanzando a los alienígenas por los aires. Luego, extraje más de esa sangre verdosa y cubrí a Tonks y a Jexi con ella. No era una defensa absoluta, pero al menos haría que pasaran desapercibidas ante las criaturas de inteligencia más baja. Alrededor del clon, varios clones más comenzaron a materializarse, cada uno empuñando un arma diferente. Sin perder tiempo, se dispersaron en todas direcciones, desatando una carnicería implacable. Las criaturas no tenían ninguna oportunidad. La ira potenciaba mi fuerza. El ente supremo luchaba desesperadamente por resistir y no podía guiarlas. Y en la cabeza de cada clon, resonaba con intensidad una melodía. The only thing they fear is you. Tonks observaba cómo mis clones parecían enloquecidos en medio de la masacre. De repente, comenzó a atacar con aún más intensidad, ignorando las heridas y destrozando todo a su paso, incluso si eso significaba dañar o asesinar a otros clones en el proceso. Poco después, con la energía desbordando en el ambiente, la música también llegó a los oídos de Tonks y Jexi. En medio de tanta tensión, sin el control de eso y en situación semejante, lo único que pudo hacer fue dejarse llevar. Se volvieron tan salvajes como podían, desatando su furia contra la horda alienígena. El vehículo fue sacado nuevamente con la intención de escapar lo más rápido posible. Un día de viaje sería demasiado, así que había que asumir ciertos riesgos con la velocidad. En cuanto al camino, mis clones se encargarían de despejarlo.
Respecto a mi cuerpo principal, estaba librando una batalla tanto física como mentalmente agotadora. Eso era una criatura increíblemente poderosa, con un dominio sí incomparable, pero se encontró en una situación desesperada. Había intentado lo mismo con fines reproductivos, pero en su afán de atraparme, me había dado acceso a sus puntos débiles. Su cerebro estuvo a mi alcance, su mayor fuente de poder sí fue dañada y seguía siendo erosionada poco a poco. Esta fue la razón por la que Tonks y Lexi ya no recibían ataques mentales. Simplemente, no podía permitírselo. Su máxima prioridad ahora era deshacerse de mí. No diré que fue sencillo. Podía sentir su poder sí tratando de aplastarme, desintegrarme, quemarme y recurrir a 1000 métodos más para destruirme. Pero ninguno bastaba. Cada herida que me causaba se regeneraba casi al instante gracias a mi habilidad drenar vida. Potenciada por la esencia de la gula, cualquier pérdida se compensaba con la vitalidad que absorbía de él. Eso se encontró en un estado de locura. La esencia de la gula me había concedido la habilidad voracidad, liberándome de la necesidad de ingerir alimentos de la manera convencional, ya fuera para activar mis poderes o para mi sustento básico. Esta habilidad también me permitiría consumir cualquier materia, aunque sujeta a ciertas limitaciones. Era capaz de generar un vórtice oscuro que lo engullía todo, y ahora, intensificado, mi cuerpo entero irradiaba un poder de absorción. Cualquier contacto conmigo provocaba un drenaje aún más voraz. Cuando perdió más del 10% de su vitalidad total, eso cayó en la desesperación. Sus ataques se volvieron frenéticos, sin importarle si se dañaba a sí mismo con tal de deshacerse de mí. Pero para su mala suerte, en el proceso adquirió una nueva habilidad: drenar energía / magia. Mi absorción constante la desarrolló de forma natural, y la esencia de la gula la potencia aún más. Como resultado, cada ataque que me lanzaba solo terminaba fortaleciéndome. Por supuesto, esta habilidad no sería tan poderosa sin el refuerzo de la gula. No podía absorber ningún tipo de magia ni volverme inmune a todos los hechizos. Su mayor utilidad estaba en drenar energías naturales del ambiente o absorber directamente la esencia mágica de un enemigo. Había pocos hechizos que, una vez activados, podían consumir sin restricciones. Pero claro, y eso era sin considerar la influencia de la gula. Cuando su vitalidad cayó al 15%, eso ya estaba considerando la huida. Sin embargo, no podía deshacerse de mí. Estaba demasiado profundo en su núcleo, y expulsarme era imposible. Su única opción era trasladar sus órganos vitales a otra parte de su cuerpo y luego intentar escapar, pero hacerlo implicaba un sacrificio enorme. Yo estaba demasiado arraigado dentro de él. A partir de ese punto, la batalla se volvió peligrosamente fácil. La gula era distinta a otras esencias. La ira, la lujuria y la envidia habían afectado mi estado mental de forma evidente, alterando mis emociones. Pero la gula operaba de otra manera. No causaba un cambio psicológico drástico, pero despertaba en mí una ansia, una hambre profunda y aunque no del todo convencional. El deseo de consumir era tan intenso que, sin darme cuenta, mis propios instintos me impulsaban a drenar su vitalidad con mayor intensidad. Y parecía una función exponencial. Primero absorbí un 10%, luego un 15% y en un abrir y cerrar de ojos, llegué al 20%. Era como si, cuanto más le arrebataba, más poderosa se volvió la absorción y más fuerte crecía el ansia dentro de mí. La succión de vitalidad se intensificó a un ritmo alarmante. En ese momento, eso comprendió su error. Debería haber sacrificado parte de sí mismo para escapar antes, pero ahora ya no tenía opción. Lo estaba perdiendo de todas las formas. Desesperado, intentó separarse de mí sin importar el costo. Y aunque logró desprenderse parcialmente, dejando atrás fragmentos de su propio cuerpo, la absorción no se detuvo. Seguí drenándolo incluso a la distancia. Vórtices oscuros giraban a mi alrededor, devorando todo lo que entraba en su radio de acción. Y lo peor y lo mejor y es que esos vórtices solo seguían creciendo. Ahora no solo eso estaba siendo consumido. Incluso otras criaturas del enjambre comenzaron a ser absorbidas, arrastradas por la vorágine de succión y desintegradas en su interior. Mi poder se disparaba con cada ser que era devorado, y con ello, la fuerza de la absorción aumentaba aún más. De hecho, debería preocuparme por Tonks y Lexi. Estaba perdiendo la cordura, y quizás ellas también terminarían absorbidas. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí se mantenía tranquila. Con tanta vitalidad consumida, estaba en un estado de sobrepotenciación, y con semejante poder, me resultaba fácil sacarlas de ahí con una simple aparición.
Claro, mi estado mental no era el adecuado, y el clon que usé para transportarlas sufrió desintegración por la misma succión pero al menos fue solo el clon. Eso apenas tenía un 20% de su vitalidad restante. Ya no había escapatoria. Lo poco que le quedaba sería absorbido en cuestión de segundos. Toda la carne y el cuerpo orgánico que antes cubrían este planeta se marchitaban rápidamente, reduciéndose a polvo. Incluso si intentara huir en su estado debilitado, ya sin la masa suficiente para moverse, sería arrastrado inevitablemente hacia mí por los vórtices oscuros. Luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Ni siquiera necesitaba tocar los vórtices y su vitalidad se desvanecería por sí sola. Se encogió, reduciéndose cada vez más, hasta que finalmente se convirtió en polvo y ese polvo fue devorado por los vórtices. Pero yo no estaba satisfecho. Quería más. Mucho más. El ansia no desaparecía, esa necesidad insaciable me carcomía por dentro. Y así, los vórtices comenzaron a devorar también los restos inorgánicos del planeta. El polvo, las rocas, los fragmentos metálicos de antiguas víctimas y todo era consumido a una velocidad alarmante. Tonks y Lexi observaban con horror cómo el planeta, ahora hueco, empezaba a agrietarse. Mis clones también desaparecieron. Al ser los entes con mayor concentración de energía, fueron los siguientes en ser absorbidos. No gané ni perdí nada con su desaparición, pero en ese instante, cuando ya no tenía que dividir mi mente en múltiples yoes, recuperé la suficiente cordura para darme cuenta de lo que estaba haciendo y empezar a detenerme. Las dos mujeres, en el exterior, temblaban de miedo. Incluso a través del suelo, la succión era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Veían cómo el planeta se resquebrajaba como un huevo roto, con enormes fragmentos hundiéndose hacia su núcleo. Incluso la nave en la que habíamos llegado fue arrastrada y devorada por los vórtices negros, que no dejaban de expandirse. Temieron lo peor pero poco a poco, la succión comenzó a disminuir y hasta que, en algún punto, finalmente se detuvo. Pero el planeta ya no existía. Tonks y Lexi abrieron los ojos con temor, encontrándose sobre una pequeña masa de roca flotando en el vacío. Apenas 5 metros de superficie, rodeados de innumerables escombros espaciales. El planeta se había desvanecido por completo. No muy lejos, yo flotaba en el espacio, desnudo, sosteniéndome en el vacío como si la ausencia de aire no me afectara. Rápidamente, saqué un casco espacial de mi inventario y me lo puse, aunque no era realmente necesario gracias a la nueva habilidad que había adquirido. Pero eso no importaba. Todo lo que llevaba conmigo también había sido consumido. Por eso estaba desnudo. Así que saqué algo de ropa y me cubrí antes de aparecer junto a ellas. ¿Terminó?, preguntó Tonks, nerviosa, todavía sorprendida por la desaparición del planeta. Terminó, le respondí suavemente, ayudándolas a levantarse. Nos quedamos en silencio, mirando el vasto espacio. Donde antes hubo un mundo y ahora solo quedaban restos dispersos flotando en la nada. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Lexi, mirando a su alrededor, dándose cuenta de que no había señales de la nave espacial. Su sueño de sobrevivir a esto se desmoronaba. Es hora de irnos, dije, mirando principalmente a Tonks. Todo terminó. Sí, es bueno volver a casa, susurró ella con una sonrisa de alivio. ¿De qué hablan? ¿Cómo vamos ahí?, comenzó a decir Lexi, confundida. Tonks le sonró y se aferró a mi brazo. No te preocupes, Lexi. Eres una gran amiga. Me aseguraré de que la próxima vez no tengamos que pasar por esta mierda, y de que consigas esa suite en el crucero estelar que tanto querías. Tonks, ¿qué? Lexi no pudo terminar la frase. Tonks y yo desaparecimos. Fin del capítulo 293.